de lo que me metía, pero la gente de mi generación estudiaba para detective sin saber cómo va a ser el trabajo de detective, ¿no? De hecho, la tasa de gente que estudia para y lo deja es altísima. Nunca he visto en otra profesión el ratio que sea superior a gente que lo deja. Y entonces tú estudias los 3 años, la mayoría de lo que estudias es derecho. ¿Por qué? Porque al final muchas veces piensa que, por ejemplo, la ley te da el deber de tú filtrar quién tiene derecho sobre una información y la que no. Yo a veces incluso había caído cuando empezabas detective en esa trampa, ¿no? Como de decir, había ido a hacer una visita a una persona, le había sacado información que luego yo le había sacado información haciéndome amigo de él. Vale, lo estás engañando literalmente a esa persona. Engaño a una persona, cojo información y la pongo en un informe, sí, para joderle, si lo quieres decir así. ¿Qué mitos hay sobre la profesión? O sea, ¿qué ideas erróneas sobre Todas. la profesión? Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a Net Talking, el videopodcast que aclara dudas. Y hoy estamos con Daniel Fontanals. Muy buenas, encantado de estar aquí. Gracias por venir. A ti. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy detective privado, que a primera impresión puede sonar un poco fuera de serie, pero realmente es una profesión más normal que lo que puede parecer. Ya ves, en una oficina normal, con un traje normal. Y pues nada, también me dedico un poco a dar a conocer la profesión. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo, o sea, cómo te dio por ahí? ¿Cómo fue un poco ese interés por...? Pues la verdad es que yo tenía, al revés, el interés de no ser detective, porque yo lo había visto siempre en el caso de mi padre, que era detective privado, y es una profesión sacrificada, ¿no? Entonces, el punto de vista de ver a mi padre desde pequeño, llegar a casa tarde, levantarse temprano, pasar frío, bueno, todas las cosas que se contaban, ¿no? Al final yo lo he ido viendo desde que tengo memoria, y antes de tener memoria, como es esa experiencia, digo, a mí esto no me interesa, ¿sabes? De esto de ser detective, cuando tenía el interés contrario. Pero en mi caso pasó que, bueno, desgraciadamente mi padre falleció hace unos años, y entonces... Bueno, pues por motivos familiares, económicos y todo lo demás, pues quise dar un paso al frente y seguir con esto que había empezado mi padre hace, fíjate, la empresa es del año 90 y yo soy del 95, o sea, hace ya tanto tiempo. Y acabé aquí, y lo que no sabía, ¿no? Como dice Steve Jobs, que al final conectas los puntos, lo que no sabía es que, aparte de gustarme tanto, iba a acabar teniendo que ver tanto conmigo, ¿no? En ese punto de vista, soy una persona muy... de siempre pensar en... Soy el pesado que si dices que estás hablando con otra y dice, oye, ¿tu novia qué? ¿Tu novia qué? ¿No? Entonces, soy ese pesado, entonces al final he podido hacer de eso mi profesión. Muy bien, muy bien. Sí, es importante que, bueno, pues que tu profesión esté un poco acorde con tu manera Tus de valores ser, y tal, tus sí, valores. claro. Muy bien. Pero veo que aparte de eso, paralelamente tú creas contenido online, ¿no? En redes sociales, compartes información de interés. Claro, yo empecé a crear contenido online de esto porque durante todos estos años yo he vivido en ver la diferencia de cada vez que yo salgo a tomarme una copa y digo a lo que me dedico, la gente o no me cree o piensa que no, con mucha infidelidad, ¿no? Pero no sabe para qué existe un detective. Entonces, comparar nadie sabe lo que existe un detective, con yo ver la utilidad real que le estamos dando a mis clientes, yo dije, esto lo tiene que conocer el mundo. Justo ha coincidido, o sea, esto ha sido absolutamente casualidad, con el momento en el que los algoritmos de las redes sociales, este formato de scroll de vídeo corto, están permitiendo que crezca, ¿no? Orgánicamente, puedas crecer en redes como antes no podías. Entonces, al final, esta mezcla es verdad que lo estamos intentando dar a conocer. Bueno, el formato de podcast como el tuyo. Sí, sí, porque yo la verdad que no he visto información al respecto en redes nunca. O sea, cuando yo te vi, fue como una cosa que me rompió la cabeza. Fue en plan, ¿y esto? Sí, es que incluso la gente que se metía a estudiar detective en la época iban a ciegas. O sea, la gente con la que yo estudié, yo sabía perfectamente lo que era porque
Bueno, no solo es contar mi padre, sino, yo te voy a decir, Romen, yo hice mi primera vigilancia de detective, cuando no había cumplido ni un año. O sea, yo era un bebé y mi padre de haberme llevado a vigilar a un sitio, fíjate, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente lo que me metía, pero la gente de mi generación estudiaba para detective sin saber cómo va a ser el trabajo de detective, ¿no? De hecho, la tasa de gente que estudia para y lo deja es altísima. Altísima. Nunca he visto en otra profesión el ratio que sea superior a gente que lo deja. ¿Por qué? Pues porque si no tienes información, yo sí que digo en redes, oye, ¿qué tal el trabajo? Es muy duro, tienes que tener más capacidades o actitudes por lo menos, ¿no? Pero antes la gente se metía a ciegas. Entonces, claro, como te metes a ciegas y detective puede sonar muy guay, ¿no? Que igual parece que acabas la carrera y te dan el Aston Martin del detective y te ponen a investigar casos de supercriminales de blanqueo de capitales y de repente yo tengo chavales que me escriben y me dicen, Dani, es que llevo trabajando de detective y una cosa, me tienen 12 horas en un coche al día mirando un punto. Esto es siempre así. Entonces, claro, es fácil desmotivarte si te habías hecho otra idea. La culpa no es de los chicos que empiezan, ¿eh? La culpa es de nosotros que tenemos que, pues eso, ¿no? Empezar a compartir más de lo que es nuestra profesión y que se vea con más naturalidad, sobre todo. Claro. Sí, porque la gente se puede crear expectativas en base a lo que puede ver en la tele, lo que dice, Las ¿no? películas, claro, es que es radicalmente diferente. Muy bien. Y bueno, al crear contenido, sí es verdad que me has dicho que al ser un nicho tan peculiar, por decirlo de alguna manera, te ha ido bien, pero ¿te has encontrado algún tipo de obstáculo, quizás mental, alguna barrera mental a la hora de crear contenido? Me encuentro yo al principio pensaba que tampoco podría hacer tantos vídeos. Ahora que hable de 4 cosas, todo lo demás ya está hecho, ¿no? Pero sin embargo, vas viendo que hay cosas relacionadas, cosas que a la gente interesa. Yo quería hablarle a la gente, pero de repente me empieza a seguir mucha gente que quiere ser detective, entonces también quiere información sobre otro tipo de cosas que no quiere otro tema. No solo es contar vídeos, ¿no? Hice un vídeo, ¿qué vale más tu palabra o la de un detective, ¿no? Eso es una cosa curiosa que puedes pensar, igual hago 30 vídeos y se me acaban los temas, puede ser, pero empiezas a descubrir que a poco que cuentes, oye, pues el otro día cogí y simplemente el despacho me grabé y dije, oye, me llamó el otro día una chica, me pidió no sé qué, bueno, y al final la curiosidad del vídeo era que me decía de investigar a su novio, pero era su exnovio lo que quería investigar, entonces solo con ese vídeo, pues oye, resulta que a la gente también le interesa, ¿no? Porque es una curiosidad que está pasando hoy. Entonces, de alguna forma, creo que es como en todos lados, ¿no? Tienes cosas mejores y peores por ser este nicho, llama más la atención, por otra parte hay cosas que no puedo contar por ser el trabajo que es, pero después que se hace un poco infinito, ¿no? Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué tal tu entorno? O sea, cuando empezaron a ver que tú hacías vídeos hablando sobre tu profesión, tus amigos, tu familia, ¿qué decían? En plan, chacho, estás loco haciendo estos vídeos hablando de ti mismo, ¿tú no tienes vergüenza o qué? Bueno, cuando eres detective, lo primero es, oye, pero... Y me lo siguen poniendo en comentarios, oye, pero ¿cómo vas a grabar vídeos siendo detective? Luego todo el mundo te va a ver la cara y no vas a poder investigar, ¿no? Bueno, la respuesta ya es que he pasado a otro plano de agencia y no soy yo el que te sigue, ¿no? Sí, o sea, yo decido quién te sigue, cómo te sigue, cuándo te sigue, pero no soy yo el que lo hace físicamente por ahí, ¿no? Pero realmente hay de todo. Al final este tipo de contenido es algo muy joven, es algo con la que la gente de nuestra generación estamos más familiarizados, pero quizás la gente de otras generaciones no, que además curiosamente son la mayoría de mis clientes. Yo trabajo la mayoría para profesionales y la mayoría podrías ver pues de gente de edad, pues ya de nuestros padres diría, ¿no? Un poco más, un poco menos, quien fuese, ¿no? Tampoco he tenido ningún tipo de problema en ese sentido y demás. Cada uno lo ve de una forma diferente. He recibido críticas, a veces por parte de gente de que me ven un vídeo de TikTok y bueno, ponen el típico, bueno, cualquier tontería de comentario. De contexto a lo mejor, ¿no? Sacado de contexto o diciendo que no sé lo que digo, bueno, pero creo que todo el mundo que tienes un poco de repercusión, pues estás sujeto, pero yo no me lo tomo mal, O sea, al final pienso que si tú te expones, estás sujeto a eso, si ya sabes que viene, pues ya está, al final también, mira, no me genera para nada ningún problema eso.
Me molesta más cuando recibo las críticas por alguien de parte del sector de investigación privada, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene la idea, la mayoría de gente tiene idea positiva, pero no todo el mundo tiene la idea de compartir esto con el mundo, ¿sabes? Hay quien cree que es una profesión que debe permanecer más en la clandestinidad, pero bueno, yo no opino así y por suerte es una profesión liberal en la que todo el mundo tiene que poder elegir cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Hay algún tipo de desconocimiento como escuela dentro de este ámbito? Sí, O sea, tendencias generacionales de que a lo mejor está la vieja escuela que piensa las cosas de una determinada manera y la gente más nuevecita. no, porque fíjate, en este caso, por ejemplo, me escribió un tío que es detective, o dice que es detective, ¿no? Que curiosamente tenía más o menos mi edad, ¿no? Me escribió un comentario directo, me dijo, te pediría que pares de hacer estas tonterías porque no sé qué, y los detectives no sé cuántos y tal. Bueno, que, no sé, creo que es más que vieja escuela o no, que es verdad que no todo el mundo entiende lo de los TikToks, ¿no? Creo que es más un tema yo lo llamo mentalidad de escasez. O sea, mentalidad de escasez es pensar que tienes una muy poca parte del mercado, que esta es la que es, y que a menos seamos, mejor, porque nos tocamos a más. Cuando es que yo tengo como la mentalidad absolutamente contraria, ¿no? Que es, oye, a más hagamos crecer, va a ser mejor para todos, haremos algo más grande de todo esto, ¿no? Es la mentalidad que tengo yo. Y en ese sentido, gracias a esa mentalidad y gracias a esto de crear contenido, ¿has notado alguna mejoría? ¿Has ampliado tu cartera de clientes? ¿Te has internacionalizado? Internacionalizar no, porque al final nuestra licencia es para trabajar en España. Bajo algunos casos sí que podemos acabar temas en otros países y todo lo demás, ¿no? Pero en este caso sí, porque me escribe gente, fíjate que detective no es algo que tú quizás necesites todos los días de tu vida, a no ser que seas una empresa muy grande, pero sí es algo que yo siempre digo que en algún momento de tu vida lo vas a necesitar. No me creo que llegues a viejo y no hayas dicho alguna vez, oye, pues aquí hubiese querido saber algo, ¿no? Sea laboral, sea personal o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu pregunta, perdona? Sí, que si el hecho de crear contenido te ha supuesto una mejora en tu... Ah, sí, ¿no? Que me llama gente o me escribe gente por el mail y tal, y me dice, oye, te he visto por redes, o te sigo por redes, o te vi hace tiempo en un podcast y ahora tengo este problema. ¿Tú crees que me puedes ayudar? O sea, ayer mismo, ¿no? He contestado un tema de que necesitan la dirección de un hombre para reclamarle una deuda, porque esto pasa a veces, tú para poner según qué tipo de demandas necesitas una dirección donde mandarle el requerimiento o lo que sea, ¿no? Y en este caso, esa persona me había visto por redes por un lado y luego por otro lado tenía este problema y empalmó dos cables y dijo, oye, pues lo voy a llamar a ver si de esto, ¿no? Yo también de todas formas siempre digo, como varios casos, ¿no? Pero bueno, siempre digo, si no es a mí, que llamen a otro detective. O sea, al final te puedo caer bien o puedo caer mal. Y además soy una persona que cuando me preguntan por temas personales me mojo bastante, me muestro bastante transparente. Pero yo estoy aquí de alguna forma también hablando para que se conozca la profesión, no para que me conozcas a mí. O sea, no me verás decir, oye, pues sí, porque soy el mejor en esto y en lo otro. No, sino, oye, me gusta hablar más de las virtudes que tiene el sector y de los problemas que como sector podemos solucionar. Sí, porque por lo menos en mi caso, yo siempre he relacionado los detectives privados como... ¿cómo te puedo explicar? Cuando tú, por ejemplo, tienes una baja laboral claro. Y la aseguradora o la empresa en la que trabajas te manda un detective para ver si tú realmente esa baja está justificada. Pero entiendo que hay muchísimos más ámbitos en los que es necesario un detective privado. Claro, o sea, esto es una parte de la empresa. Y dentro de la empresa podrías tener otras situaciones, como por ejemplo todos los temas de competencia desleal. Esto es, pues imagínate que tú tienes una persona en la empresa, en este caso no es que finja una baja, sino en este caso es que se va de tu empresa y se va con tu cartera de clientes, con tu forma de hacer las cosas y con 2 o 3 empleados claves tuyos y se lo monta paralelamente.
y encima te pone un 20% de precio más barato y ya tiene el de este montado. Eso es competencia desleal, ¿no? Hay que demostrarlo, tiene que haber unas cosas, unas pautas y todo lo demás, ¿no? O cualquier tontería. Igual resulta que tú tienes una academia de baile, ¿no? En un barrio de Barcelona en la que tú pagas unos profesores titulados, unos impuestos, un alquiler de un local y tal, y el cabroncete del primero B de tu escalera monta la academia de baile que vale la mitad. Claro, porque ni paga impuestos ni paga absolutamente nada. También es competencia desleal, ¿no? Pero bueno, estamos a nivel de empresa. Obviamente podemos meternos en nivel personal. Hay muchos nichos también, ¿no? O sea, yo por ejemplo que estoy en el tema que si quieres hablaremos el tema inmobiliario. Eso es un nicho mío particular en el que estoy especializado. Hay gente que se especializa en informática forense o en ese tipo de cosas, ¿no? Patentes y marcas, económicos, muchas cosas, ¿no? Cosas en las que si tú me pides a mí, yo te derivaría a otro profesional, porque no es mi especialidad. Claro. ¿Me explico o no? Sí. ¿Y qué tienes que tener algún tipo de formación específica para...? Sí, detective se estudia. Detective se estudia. Son 3 años de universidad. Ajá. Y nada, pues eso. ¿Pero es derecho? Casi todo, no, es un título que se llama título de detective privado. Ajá. Y entonces tú estudias los 3 años, la mayoría de lo que estudias es derecho. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces, piensa que, por ejemplo, la ley te da el deber de tú filtrar quién tiene derecho sobre una información y la que no. ¿Recuerdas que decíamos antes, me ha hablado una que decía que era la novia, pero resulta que es la exnovia? Bueno, pues yo tengo que saber a quién le puedo dar una información y a quién no, ¿no? Claro, me habló también un señor el otro día que me decía, quiero saber la dirección de una mujer en Barcelona. Y yo, vale, ¿por qué la quieres saber? Es que me debe dinero y tal igual. Y digo, ¿quieres la dirección o el contacto de esa persona? Porque claro, no, la dirección. A mí ya me empieza a extrañar un poco porque digo, a ver, si tú lo que quieres es hablar o dirigirte a una persona, te va a hacer el mismo. En ese caso, si tú lo que quieres decirle, oye, me debes este dinero, te va a hacer el mismo caso en persona que por teléfono. De hecho, me sorprende que quieras presentarte en la casa a una persona a decirle algo, ¿no? Y nada, bueno, yo le dije si tenía pruebas de lo que me estaba diciendo, ¿no? De algo que de esa deuda o lo demás. Me dijo que no, que tenía algo. Y le dije, vale, pues mira, envíame lo que tienes y tal, y te haré un presupuesto y te lo tal. Me dijo, ok, y nunca me lo ha enviado. Claro, es una forma en la que ya estamos filtrando, porque claro, yo un contacto quizás sí que te lo daría un poco más alegremente, ¿no? Te digo, quiero ponerme en contacto con mi amiga de la infancia, Manolita. Y yo te digo, ok, Romer, mira, toma y te he conseguido su Facebook, que está de otra forma y tal. Bueno, pues conseguirte un Facebook, igual hago un poco de filtro, pero veo que las consecuencias no pueden ser tan malas como si te doy una dirección de una persona, que igual resulta que es tu expareja o tú eres un acosador y se está escondiendo de ti, ¿no? Y pasa una desgracia. Entonces, por este motivo y también porque piensa que casi todo no, pero buena parte de lo que hacemos acaba en juicio. Entonces, claro, si tú al final tienes un problema de empresa, de personal, de pensiones, de abogados y tal, cualquier cosa, tú pagas a un detective siempre con la mentalidad de decir, oye, le pago 2.000, pero voy a ganar 500 euros más al mes, ¿no? Por el tema de pensiones, por lo que sea, o me voy a ahorrar tanto de un despido improcedente. Al final lo que quieres es que si llega a juicio puedas resolverte. Entonces, claro, es nuestro trabajo saber lo que el juez quiere leer para decir, oye, sí, esto es de esta forma. Si no, es ese detective de las películas que ya no nos representa a nosotros, de venga, voy a seguir, a ver qué sale, me tomo un whisky por aquí y pago una prostituta por allá. Y no es la imagen que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Y hay rangos? Ahora que mencionaste el juicio, pues entiendo que estará el procurador, abogado y demás. ¿El detective tiene algún tipo de potestad o autoridad en ese...? Sí, porque el informe que hacemos nosotros es un informe susceptible de ir a juicio, susceptible porque muchas veces, siempre digo lo mismo, cuando haces un buen informe, muchas veces no vas a llegar a juicio. ¿Por qué? Porque, pongamos el ejemplo, volvemos a la baja laboral, pongamos el ejemplo, un ejemplo que se va a ver muy claro, que si tú tienes un trabajador que dice que está en la cama, que no se puede mover, por una lesión de espalda y luego lo vemos levantando 100 kilos en press banca, si tú tienes un informe que prueba eso, la otra parte para qué va a ir a juicio, cuando ir a juicio tiene su coste.
Entonces lo vas a resolver muy seguramente por vía extrajudicial, más barata. Es decir, te vas a acabar gastando el dinero del juicio en un detective, menos dinero y encima sin riesgo. Es mucho más rentable por esta parte. Muy bien. Quería preguntarte por qué es necesario recurrir a un detective privado. Bueno, es necesario recurrir a un detective privado, depende del problema que tú tengas, ¿no? Como comentábamos, puede ser que tengas un problema personal, puede ser que tengas un problema de empresa. Al final, siempre recomiendo lo mismo, que es hacer una consulta con un profesional y a partir de ahí ver, las preguntas serán las lógicas, ¿no? ¿Qué puedo ganar con esto y cuánto me va a costar? Ese coste-beneficio. Yo además aconsejo, siempre digo lo mismo, porque casi todo lo que hacemos, o buena parte de lo que hacemos, un detective es una inversión, ¿no? Oye, pues me gasto 2.000 en demostrar una baja laboral, pero resulta que me ahorro 40.000 de un despido improcedente. Oye, perfecto. Es que además lo adecuado es que no tengas que coger la calculadora para eso. O sea, las buenas operaciones, además es a mí lo que me interesa y lo que yo recomiendo, que es que veas claramente que te sale rentable el conseguir un detective. Pero eso te lo va a decir el profesional, te va a decir, mira, te va a costar tanto y vamos a conseguir esto, que es lo que nos da la experiencia, anticiparnos un poquito a esto. Pero a mí también es lo que me interesa, porque al final, si tú me contratas mañana y me cuentas un problema que tienes de empresa, yo hay varias veces que digo, mira, no me contrates, porque no van a salir los números, y tanto por ser sincero contigo, que quiero que tu dinero esté bien en buen sitio, como también por reputación mía. Es decir, que a mí lo que me interesa es que tú hables con tu amigo y digas, tío, joder, que bien me ha salido llamar a un detective que me ha ahorrado 30.000 euros. Y no... A veces hay el miedo, quizás, ¿no? Decir, no sé si me va a servir, si no, pero para eso está ese punto de consulta. Y no sé si te habrá pasado que choque un poco con el tema de la intimidad, del derecho de intimidad. ¿Has tenido algún tipo de experiencia a ese respecto? Bueno, convivimos con ese, no choque, pero convivimos siendo muy conscientes de que estamos trabajando con el derecho a la intimidad de nuestros investigados, ¿no? Porque al final, mira, el derecho a la intimidad está en la Constitución española, es el artículo 18.1 de hecho, y nosotros, precisamente, bastante de las leyes que estudiamos, que decíamos antes, van encaminadas a eso, ¿no? A cómo conciliamos. Tú aquí lo importante es entender que conciliamos dos derechos: el derecho a la intimidad de nuestro investigado y el derecho de saber o conocer una información de nuestro cliente. Entonces, ¿cuál es la fórmula en la que encajan? Es lo que nuestro trabajo nos tiene que hacer, ¿no? O sea, que es una obra de ingeniería. De alguna forma sí, porque tengo que ver qué necesita saber esta persona, qué quiere saber, y luego ver de qué fórmula lo podemos encajar en eso. ¿Hasta dónde puedo llegar? Oye, grabo fuera de la casa, puedo grabar dentro, ¿cuántos días puedo hacer? Porque muchas veces lo que pasa es que tienes que el cliente, por tema de dinero, pues cree que con un día quizás una investigación ya está bien. Tú le tienes que decir no, porque el juez quiere ver un mínimo de 3, por ejemplo, para temas de bajas laborales, de ver que hay una repetición en las cosas. Pero también he tenido clientes de mucho dinero que les he tenido que frenar y decir no hagamos tantos días, porque nos estamos pasando con el tema del derecho a la intimidad. Y por ejemplo, sin dar nombres, obviamente, sí, pero imagínate que la persona investigada es una figura pública en el sentido no famosa, sino pública tipo que ocupe un cargo público. ¿Ahí tiene un trato especial el tema de la investigación en sí? ¿Hay que tener cierto cuidado o sería igual que una persona de a pie? Bueno, depende de la figura, ¿no? Imagino que para investigar a Pedro Sánchez pues tendrás que tener, no sé, me tendría que plantear un par de cosas, pero yo creo que hay muchos cargos públicos o muchos políticos en este país, o sea que si no tendríamos un problema. Supongo que no. Al final no es tanto, ¿cómo decirlo?, la persona, sino el qué de la persona, ¿no? Porque tú puedes tener un concejal del PP, de un concejal del PP, y resulta que su mujer quiere investigarlo por si se va por ahí. Claro, que no tiene nada que ver con su cargo, sino que ya son cosas personales. Es una cosa personal, claro. Y lo que comentaste del sector inmobiliario, sí. Vi un poquito que hablabas sobre, que es una cosa que yo no conocía, por lo menos yo nunca he conocido gente así,
que digamos que en el mercado del alquiler como que estaban sujetos a precios desactualizados, o sea, que pagaban menos del precio de mercado. Esos son los pisos de renta antigua. Es decir, antes del mayo del 85, de 1985, los contratos que se han firmado de alquiler mantienen su precio hasta el día de hoy. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque se regían por otra ley. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy algunos sobreviven. Y esa persona está en todo su derecho de mantener ese contrato, porque lo ha firmado y porque no nos podemos meter. La ley en ese sentido no puede ser retroactiva, ¿no? No te puede decir que los que has firmado ahora ya no vale. A veces sí, pero en este caso de la vivienda no. Hasta ahí perfecto. ¿Qué pasa? Que claro, el tener un piso en Barcelona que de alquiler son 1.500 el precio de mercado y tú estás pagando 100, es un chollo, ¿no? Claro, la vida cambia mucho y a lo largo de la vida pueden pasar muchas situaciones. Quizás has cumplido durante el contrato toda la vida, pero llega un momento que pues, te quieres ir a vivir a otro sitio que no es Barcelona o cualquier cosa. Y ahí surge, pues como siempre, ¿no? La picaresca, algunos no, algunos son honestos y lo dejan, pero algunos pues optan por esa picaresca. ¿Qué pasa? Que piensa que la única consecuencia de hacerlo mal, en ese caso, de incumplir el contrato, la única consecuencia es que dejes de tener el contrato. Entonces, no hay realmente un beneficio o un problema ahí de riesgo de qué pasa si incumplimos o defraudamos en este sentido y tal, ¿no? Por lo tanto, prolifera más de lo que parece. Y por ejemplo, se suele recurrir a los servicios de un detective privado no tanto por un caso particular, o sea, quiero que me ayudes a mí, sino para ayudar a la comunidad en algo, en plan, no te sabría dar un ejemplo concreto, pero por ejemplo, tú imagínate que una persona ve que yo qué sé, que el presidente de la comunidad de vecinos está haciendo algo que afecta a todo el bloque. ¿Se suele recurrir para eso o es siempre por un interés personal? Este ejemplo habría que evaluar lo que pasa con el presidente y demás, ¿no? Siempre se puede estudiar todo. No, lo que sí sucede mucho es que la comunidad de vecinos en sí contrate un abogado y un detective por un problema que hay con un piso. Es decir, un piso que exista problemático. Y seguro que todos hemos escuchado hablar de algún piso problemático que han tenido en la escalera de un amigo o de un familiar, que, claro, de alguna forma está haciendo algo mal y los vecinos está molestando a los vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha gente que no lo sabe, pero tú por hacer actividades nocivas, insalubres o demás, molestas en definitiva, con unos requisitos y todo, pero judicialmente se te puede pedir, 1, la cesación de la actividad, o sea que pares de hacerlo. Número 2, la indemnización si corresponde. Y número 3, si estás alquilado, se rompe el contrato. Si es de tu propiedad, te pueden quitar el derecho de usar ese piso hasta 3 años. Jesús. Por haber hecho eso. Artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Cómo se prueba? Bueno, pues con un detective privado, en este caso, podríamos irnos al caso, ¿no? Caso típico que existe más de lo que parece, de instalar un prostíbulo en la comunidad. Claro, los prostíbulos existen. Si tú buscas cifras, son llamativas. De instalar un prostíbulo en la comunidad, al final es un mundo que va muy asociado también a la droga. Es un mundo que los clientes pueden ser de todas las casas. Yo no juzgo a nadie, pero suele ser una cosa que da bastantes molestias a los vecinos, que exista eso, ¿no? Entonces, la comunidad en este caso lo que puede hacer es contratar un detective privado porque lo prueba, porque la otra fórmula es, claro, piensa que si vas a juicio a comentar esto, la otra fórmula es coge el abogado y coge testimonios de vecinos tal y cual, ¿no? Y los vecinos, sí, es que entra y sale mucha gente. Es que tal, como mucho han visto un anuncio de un piso, porque además en los casos de prostitución es muy curioso, porque tú verás que te pone calle Gran Vía 10X. No te pone ni la dirección exacta. Y luego incluso muchas veces juegan con las direcciones. Te ponen una dirección de al lado, pero no es la correcta. Hasta que tú no vas ahí físicamente
y llamas, dices, no, es que es el portal de al lado. Ah, vale, perfecto. El piso, pum. No lo ves, ¿no? Entonces ya está hecho para que de alguna forma sea difícil probar esa situación. ¿Qué pasa? Un detective es una persona, como decíamos, especialista en probar una situación. Nosotros hacemos todo ese recorrido desde buscar todos los anuncios existentes que pueda haber del prostíbulo, pasando por entrar al piso, hablar del tema, contratar un servicio, que no tienes por qué culminar ese servicio sexual, pero ese intercambio de dinero no deja de ser la prueba de lo que está sucediendo allí, ¿no? Y se ve claramente que es un prostíbulo. Esto se hace con una cámara oculta, todo lo demás, ¿no? Claro, la prueba, esta es una prueba fuerte. Una prueba fuerte que te va a permitir incluso no llegar ni a tener los gastos de juicio. Es que a veces podría ser hasta más interesante tener un detective que un abogado, porque con esto puedes llegar a negociar esa salida, porque en juicio se te van a comer. Lo demás, testimonios, un anuncio de internet y tal, bueno, pues es una prueba un poquito más débil. Pero las pruebas no se pueden desestimar porque viola algún tipo de derecho o lo que sea. Sí, se pueden desestimar porque viola algún tipo de derecho, pero volvemos a lo de antes. Mi trabajo ya es prepararte un informe que no me puedan tirar para atrás. Aquí, por ejemplo, si tendrías un tema, que sería una muy buena pregunta, es, oye, pero ¿se puede grabar dentro de un domicilio? Porque la ley te dice literalmente que no, ¿vale? ¿Qué sucede? En este caso, no es solo un domicilio, sino que además es un negocio, pierde de alguna forma parte, o se está haciendo parte de cediendo la intimidad de ese lugar, porque ya no es un sitio íntimo en el que solo habitas tú, tu pareja y tus niños, sino que es un sitio que están entrando 15 personas por día y puede entrar literalmente cualquiera, ¿vale? Eso es por una parte. Y segundo, lo que se llama el principio de necesidad. El principio de necesidad significa hacer que no había una fórmula más laxa o más light para demostrar eso. Es decir, si yo no grabo aquí, no puedo llegar a demostrar lo que yo necesito. Ese es el porqué. Entonces, como ves, influyen muchas variables. Efectivamente, es que hay informes de detective que se han echado para atrás porque han dicho que se han pasado de listos, en este caso hablando un poco mal, y que la prueba tenía que tirarse para atrás. Por eso es importante armarlo bien y jugar con esto. ¿Y qué más cosas se pueden dar en el mundo inmobiliario? Hemos comentado los pisos de renta antigua, puede ser, sí, romper otro tipo de contratos de alquiler, como estábamos comentando, ¿no? Cualquier piso que esté causando molestias, pues imagínate un prostíbulo, otro tipo de negocio, lo de los alquileres turísticos, que se ha estilado mucho durante un tiempo, ¿no? Que es, oye, yo te alquilo el piso a ti por 900 euros, el piso tiene 4 habitaciones y de repente estoy alquilando las 4 a 50 al día, claro, estoy haciendo el negocio del siglo. También con las siguientes molestias que causan a los vecinos y todo lo demás, ¿no? Esa sería una parte. Hay algo que cada vez nos reclaman más, y yo creo que cada vez haremos más, que son los informes prealquiler, que llamamos nosotros. ¿Qué significa? Cuando tú quieres meter a alguien en tu piso, hoy en día tenemos bastantes problemas con los inquiocupas y todo esto que se llama, ¿no? Que es gente que te paga 2 meses y ya te deja de pagar. O gente que efectivamente genera problemas de ruido, de comportamiento en la comunidad o lo que sea, ¿no? Es que no paramos de ver este tipo de cosas. Nóminas falsas que también existen, ¿sabes? Te falsifican una nómina. Luego me viene la gente y me dice, oye, es que este señor trabajaba en la Mercedes y cobraba 3.000 euros. Y descubres de que no, de que es que eso no se correspondía con la realidad, ¿no? Pero bueno, es gente que va rebotando de piso en piso, ¿no? ¿Qué pasa? Las inmobiliarias intentan filtrar, pero obviamente no tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros para llegar a la información. Claro, si tú me dices, Daniel, tengo un piso para alquilar y yo quiero meter a esta pareja, pero me quiero asegurar del todo, ¿vale? Pues tú contratas a un detective y se hace un informe de cómo ha sido, claro, tú estás teniendo derecho a saber eso, de cómo ha sido un poco más allá esa pareja en cuanto a anteriormente pagos, comportamiento y todo lo demás en sus pisos. Porque si tú te encuentras una persona que siempre ha sido un príncipe, donde ha ido a los pisos, ha pagado puntual, se ha ido bien, todo correcto, muy difícilmente de la noche a la mañana vayas a tener un tipo de problema, ¿no? Sin embargo, si te encuentras una pareja que yo te digo que sus últimos 2 pisos han dejado de pagar el segundo mes, pues seguramente no te interese meterlos a ti.
más ahora que con la nueva ley de vivienda de España, la gente que se considera vulnerable, y no es tan difícil que te consideren vulnerable, ¿eh? Porque económicamente con ingresar en un hogar menos de 1.800 ya lo tienes. De considerarte vulnerable lo tienes todavía bastante más difícil de desahuciar a una persona. Claro, el conocimiento de esta ley también es parte de lo que hacemos, igual que de un abogado, que sepa por qué ley tiene que coger un problema, ¿no? ¿Y crees que hay mucha gente que es muy avispada? Que en plan, yo sé de leyes y te suelta ahí... ¿Cómo? Sí, o sea, los particulares. Tú imagínate que, no sé, por ejemplo, eso, desalojar a una persona que deja de pagar alquiler o que tiene unos hábitos que no son buenos para lo que es la comunidad del edificio y demás, y de repente te suelta, no, porque esto es contrario a... me ampara la Constitución o cosas así. Se vería en el juicio en todo caso. O sea, ustedes no entran a discutir con... No, para nada. O sea, piensa que al final a veces nos ponen en estas tesituras, ¿no? En los investigados incluso, que si esto está bien, esto está mal. Mira, yo al final lo que hago es aportar, como te decía, información y pruebas. Quien va a decidir si tú tienes que seguir en el piso o no es un juez, que para eso ha estudiado y la ley le da ese deber. No soy yo no decido nada. Si mi prueba no es clara, el juez te dejará donde estás. Muy bien. Entonces, en ese sentido, no tenemos más. Bien. Y bueno, en España, o quizás por comunidades, no sé si hay diferencias por comunidades, o ves un patrón común en España sobre la mayoría de las consultas. Como la mayoría de las consultas. Sí, o sea, los clientes te contactan, hay ciertos patrones que se repiten por el mismo tema, por infidelidades, por temas inmobiliarios. ¿Por comunidades? Autónomas. Sí. No, pienso... A ver, al final, donde tenemos más trabajo a día de hoy es en Barcelona y Madrid. Creo que no solo yo, sino la mayoría de detectives, pero creo que de alguna forma pues son las ciudades que tienen más tejido empresarial, por lo tanto es una parte que ayuda, yo que trabajo más para profesionales, y de alguna forma también, bueno, pues son ciudades que van más a la vanguardia, pero creo que llegará a todo, pero no por tipo de temas de decirte si en Cataluña son más infidelidades y aquí más, no, eso no. No hay patrones que se repitan ni nada. No, ya te digo, al final donde hay más tejido empresarial son más, tienes lógicamente más temas de empresa, pero no. ¿Qué mitos hay sobre la profesión? O sea, ¿qué ideas erróneas sobre la profesión? Todas y cada una. O sea, tú podrías coger y hacer una lista de mitos. Es que además, fíjate que hay varias versiones de detectives y ninguna es la correcta. En la ciencia ficción, ¿sabes? Tú tienes el detective tipo Sherlock Holmes. ¿Has visto la serie? Es un tío súper elegante, súper inteligente, hasta el punto de que es que yo creo que es súper dotado. Se fija en todos los detalles para llegar a una solución. Llega a la escena de un crimen, claro, resolviendo crímenes, esta es otra, porque nosotros no resolvemos crímenes. Llega a la escena de un crimen y por un detalle que el anillo lo tiene, en vez de aquí lo tiene aquí, ya sabe que la mujer lo ha matado y no sé qué. Y tampoco somos superdotados. Tienes el detective de novela negra, ¿no? Ese que decíamos, con el whisky, jugador, con muchos contactos, que se mueve por los bajos fondos y todo lo demás, que tampoco nos representa para nada. Y luego, bueno, ya parodias, ¿no? Como Torrente, porque conoces Torrente, ¿no? que obviamente tampoco nos representan para nada, ¿no? Entonces, puedes coger todos los mitos y desterrarlos por completo, porque no tienen nada que ver. Lo único que tiene que ver es que conseguimos información, claro, ¿no? Que es como la base del detective. Volviendo a dejarlo a tierra, pues podrías entrar aquí y creo que te podría decir que soy abogado y te lo creerías igual. Vale. Sí, porque me ha soltado un par de artículos que yo, si me dices eso, pues te creo. Ya sé. Bueno, es verdad que hablamos un poquito de esto antes, pero quizás haya más cosas, no lo sé. Controversias de tu profesión, o sea, lo del derecho a la intimidad, que es relativo, porque al final lo que comentabas del principio de necesidad. ¿Qué más controversias puede haber dentro de tu profesión, en el día a día de un detective privado? ¿Qué controversias hay? ¿Cómo qué?
Por ejemplo, pues eso, el derecho a la intimidad. Pero por ejemplo, quizás la moral, aunque eso ya es más subjetivo. Mira, a veces me preguntan el tema de la moral. No, no me parece subjetivo. Me preguntan o me dicen, hostia, qué cabrón, ¿no? Que investigas, qué cabroncete, que investigas a la gente para joderlos o tal, ¿no? A ver, al final, aquí siempre hay dos partes, ¿no? Igual que en todos lados. Como te digo, al final, si es un tema legal, decide el juez, y si no, decide la persona. Lo que está claro, yo a veces incluso había caído cuando empezabas detective en esa trampa, ¿no? Como de decir, había ido a hacer una visita a una persona, le había sacado información que luego yo le había sacado información haciéndome amigo de él. Lo estás engañando literalmente a esa persona. Engaño a una persona, cojo información y la pongo en un informe, sí, para joderle, si lo quieres decir así. Entonces yo incluso había caído en esa trampa, ¿no? De irme de hablar con una persona y decir, tío, con lo simpático que ha sido. y ahora voy a tal, ¿no? Pero al final la conciliación moral, o por lo menos para mí en ese sentido, es muy fácil, que es tanto legal como moralmente, yo me debo a mi cliente. Claro. Al final, si esa investigación se llega a producir, si la investigación llega a existir, es porque la ley le da la potestad, la posibilidad a mi cliente de saber una información. Entonces, si la ley se la da y yo me dedico a eso, ¿quién soy yo para decir a una persona que no puede saber una información, ¿no? Al revés, o sea, ¿qué moral tendría yo si te digo que no puedes saber la verdad sobre una cosa que la ley sí te lo permite? Si eso pasa por engañar a alguien que en este caso te está estafando, te está poniendo los cuernos, o el motivo que sea, pues sí, a mí la verdad que no me genera ningún cargo de conciencia. Sí, porque al final esa persona a su vez está engañando a otra, de alguna manera. O sea, si tú, por ejemplo, engañas a una persona acercándote a ella, pero esa persona está siendo infiel a su pareja, pues... Sí, absolutamente. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. ¿Qué perfil de cliente suele recurrir a un detective privado? Ya dijimos que pueden ser empresas o particulares. Los particulares, ¿hay algún tipo de rango de edad, un sexo en concreto? ¿Hay más hombres que mujeres? No, yo creo que el detective es para todo el mundo, ¿sabes? O sea que depende del tipo de circunstancias que tengas en tu vida, quieres saber una información diferente u otra. La empresa, bueno, digo empresas, pero al final no es la empresa, es el empresario el que te llama, ¿no? Porque la empresa es verdad que una baja le molesta a la empresa en sí como organismo, pero al final muchas veces los problemas que se derivan son mayores a nivel de personas que no a nivel incluso económicamente, ¿no? O sea, yo ha habido veces, recuerdo hablar con un empresario hace no mucho, que además me vio por vídeos de YouTube y tal, y me decía que quería echar a una persona porque sospechaba mucho que estaba de baja y estaba trabajando en otro sitio, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿pero cuánto tiempo lleva esta persona y tal y cual, ¿no? Y al final, haciendo números, tampoco salía tan rentable, y yo se lo dije, ¿no? Y me dijo, ya, pero es que ya es como un tema, o sea, era como un tema personal suyo. No era una empresa grande y era algo que, claro, parece un tema empresarial y realmente lo es, pero no olvidemos que el trabajador es una persona, tú como empresario eres otra, y el trabajador te está engañando a ti. Se está aprovechando de tu buena fe para una jugada personal suya, ¿no? Entonces, son las dos cosas. En cuanto a todo lo demás, de si existe un perfil o no que contarte más, no. Simplemente, obviamente, si tú eres empresario, tienes unos intereses y unas informaciones que quieres conocer, si tú eres una mujer divorciada de 50 años, tienes unos intereses, unas informaciones, pues quizás quieres que tu exmarido te pague la pensión, la información que tienes que conocer al respecto, que tu hijo no ande con malas compañías o coquetee con según qué drogas, que también es un tema, es un melón interesante y demás. Y si tienes 25 años o 30 y te vas a casar, igual quieres saber que tu mujer es adecuada. Respecto a las infidelidades, me gustaría saber si te ha llevado alguna sorpresa al respecto, o sea, si ves que la gente es más infiel de lo que uno se puede imaginar, o sea, que es más común de lo que uno se puede imaginar.
Yo no he hecho muchas infidelidades, entre otras cosas porque parece que los detectives solo hagamos eso y realmente de conjunto de las cosas que hacemos los detectives representa una pequeña parte solo. En la realidad es que representa solo una pequeña parte. Ya no te digo para alguien como a mí que trabaja más para profesionales, ahora sí es verdad que me hacen más consultas y tal, pero es verdad que tiene poco encaje, ¿no? Porque realmente contratar a un detective no es que sea caro, pero sí es dinero. O sea, no es que sea caro porque luego tiene su rentabilidad, pero sí es un dinero, ¿no? Entonces, claro, en una nómina de persona normal, sacar X cientos de euros para saber este tipo de cosas ya es complicado, ¿no? Entonces, no suelen, por una pequeña sospecha, no te suelen contratar por infidelidad, sino que te contratan ya cuando la sospecha es más grande o tienes un problema de dimensiones mayores normalmente. ¿Qué pasa? Claro, esos efectos nos sorprende que, porque claro, yo podría venir aquí y decir, sí, todo el mundo es infiel. No, no nos pongamos en esas porque no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que, claro, cuando ya vas a detective privado, por lo menos con el panorama cultural que tenemos a día de hoy, o sea, yo creo que a futuro va a cambiar, que a futuro cuando se normalice la figura del detective, o sea, igual que lo del psicólogo, que antes era un psicólogo, era que estabas loco y ahora es algo súper normal, y voy al psicólogo y no pasa absolutamente nada, lo del detective pasará lo mismo, de que hoy en día dices, hombre, es que llegar al extremo de contratar a un detective, no, llegar a un momento que digas, oye, no, es que quiero saber algo, pues detective, ¿no? Me duele la pierna, voy al médico, tengo un problema legal, voy al abogado, quiero saber algo, voy al detective, no tengo más historia. Entonces se integrará mucho más en nuestras vidas en ese sentido, ¿no? Pero a día de hoy, normalmente los casos son cuando ya el problema se ha hecho más grande y quieren algo más. Entonces, si ves cosas, por una parte es un trabajo bastante desagradable, la verdad, en el sentido de tener que decirle a una persona que la otra que quiere le engaña, es bastante desagradable. Pero por otra parte, también es muy gratificante cuando tú de alguna forma, claro, yo pienso que yo tengo clientes que me han dicho que les he regalado una segunda vida, de poder cortar definitivamente con esto, porque ahí no hay medias tintas, o sea, una fotografía es una fotografía y ya está. No admite discusión, porque claro, muchas veces la gente se encuentra con ese punto de, mira, tengo a mi familia, a mis amigos diciéndome, oye, que es mala persona, que te engaña, que no sé qué, pero luego me viene mi pareja y me dice que no, que es que ha pasado esto, me pone la excusa y vivo un poco ahí, ¿no? Pero la fotografía no admite discusión, ¿no? Entonces hay gente que necesita eso y es muy natural y muy normal. Entonces, bueno, pues también es muy gratificante cuando tú le das el margen a otra persona para que pueda volver a empezar. Muy bien. ¿Y qué situaciones curiosas o qué peticiones curiosas o que te hayan llamado la atención te han podido hacer? O sea, ¿qué te han consultado por algo que sea muy peculiar? Todos los días. Algo que digas tú, pero qué coño, Todos los días, no sé, me escribió ayer un tío al TikTok que me decía, es que era tan rocambolesco que no sé qué me decía como que su vecino le filtraba por las tuberías o por las ventanas o no sé qué, como algo que hacía mal olor y le llegaba hasta su piso, que había tapiado todas las ventanas de su casa pero que se lo filtraba como por dentro, ¿no? A ver, hay gente de todo tipo también, ¿no? Pero está bien que preguntes al detective y te pueda guiar un poco en ese sentido. No creo que haya nada que esté mal, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que tienen viabilidad o no. En este caso, pues sentí que no podía ayudar a esa persona. Fuese más cierto, pero es cierto, pero sentí que no podía ayudar a esa persona. Porque claro, si tú me hablas de algo que está haciendo alguien en la intimidad de su casa, puertas cerradas, pues es muy difícil que te ayude. Pero bueno, por lo menos está la pregunta. Y respecto al equipamiento, quizás haya cosas que no se puedan decir, pero sí. ¿Se usa un equipamiento específico? ¿Cada persona tiene su estilo, con su teléfono, lo que sea? Sí, bueno, el equipamiento del detective es la cámara oculta, o sea, cámara es una cámara de largo alcance,
El otro día estábamos haciendo un vídeo con un youtuber que sacaremos y alucinaba con el zoom que tenía esa cámara. O sea, tú ponías la cámara y veías cosas que no ves con tus ojos. Claro, o sea, tú grabas a alguien que está a 100 metros, que no estás ni viendo, pero con la cámara sí lo ves, ¿no? Normalmente, bueno, a veces sí podrían ser esas distancias, ¿no? La cámara oculta es la que no se ve que es una cámara, y ahora sí te diré algo generacional hablando del tema de la cámara oculta. De la cámara oculta no, de la cámara de larga... bueno, de las dos en realidad, que es la integración de los smartphones en nuestra vida como detectives. Es decir, hay cosas que la generación anterior ha crecido haciendo, pues eso, ¿no? Con las cámaras ocultas, con la cámara de largo alcance, porque no habían otros y porque los móviles no tenían ni cámara en la época. Sin embargo, nosotros hemos integrado ese teléfono móvil en nuestras vidas, ¿no? Como detectives, quiero decir, porque al final si tú estás con el teléfono móvil así, es muy difícil, o haciendo una llamada o de todas las fórmulas, es muy difícil que pienses en la cámara que trae detrás, ¿no? Y poco más, el coche o la moto que puedas tener, que siempre será un coche o moto bastante discreto. Lo ideal del detective al final piensa que es que tú no repares en esa persona. No es que no lo veas, sino que se mimetice con el entorno, que forme parte del paisaje. Si a ti te están investigando y bajas a la calle, lo que tienes que ver es un día a día tuyo normal. No es que no lo veas, es que no vas a reparar. Es como si yo ahora te dijese, Romén, ¿tú has visto algún coche rojo hoy? Seguramente me dirás, supongo, ¿sabes? Pero no me puedes decir, sí, un Fiat 500 rojo, que lo he visto en este cruce y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que pones el foco. ¿Me explico un poco? Sí, sí, tal cual, tal cual. No llamar la atención. No llamar la atención, claro. ¿Por qué? Porque ves muchos... Hoy estamos al mediodía. ¿Cuántas caras has visto hoy, crees? Entre transporte público y tal. Un montón. ¿Cuántas caras? Que no las puedes ni contar. ¿Tú sabrías decirme si has visto alguna repetida? Ni de coña. Claro, sabrás decírmelo si ves algo que te llama la atención. Sí. Algo que te llama la atención puede ser muchas cosas. Puede ser algo con un atuendo fuera de lo común. Sí, un tatuaje o Un tatuaje que te llama la atención. un color de pelo. Sí, un estilo de vestir. A este sentido tenemos que ir lo más desapercibidos posible. A veces puede ser, mira, me decía otro día una compañera que entró una vez, estaba haciendo un tema, entró una vez a un bar, el típico bar de carretera, ¿no? Todo currantes y tal y cual, que todos son hombres, y entró y que llamó la atención un montón. Claro, quizás son cosas que los hombres de normal no caemos, o yo no caería en que yo llamo la atención por el tema del físico, pero en su caso de mujer era ese, ¿no? Claro, entonces, si es la única mujer que has visto a lo largo del día y ha entrado al bar y está de buen ver y te has fijado, pues si luego la ves debajo de tu casa esperando en un coche, esta es la del bar, tío. Y a lo mejor se piensa que... ¿Sabes? No sé lo que se pensará, pero sí que es algo que llama la atención, y en cualquier caso puede ser por muchos motivos. Claro. Quizás si me ves trajeado en un barrio peor de Barcelona, te llama muchísimo la atención, porque ¿qué pinta este tío trajeado aquí? Quizás es al revés. Si estoy, bueno, aquí en el centro podrías ver de todo, ¿no? Pero si estoy en una zona más alta de oficinas y veo un tío con la gorra en chándal y un patinete, pues igual me empiezo a preocupar un poquito más, claro. Y bueno, ¿me podrías hablar un poquito de Red Pill Detective? ¿En qué consiste? Claro, Red Pill, piensa que nosotros venimos de la empresa que creó mi padre en el año 90, que es una empresa para profesionales y tal. De hecho, siempre nuestros clientes son pues, empresarios, abogados, profesionales, ¿no? Y claro, yo he convivido, como decía antes, tanto tiempo viendo que la gente no sabe para qué sirve un detective, y la utilidad que damos por otra parte, que por eso lo del contenido y todo, que dije, esto tiene que ser para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que yo con mi empresa de Fontanals y Cabré no podía atender a todo el mundo. ¿Por qué? Primero, por el tipo de relación que tengo con mis clientes. Yo, al ser un abogado, una empresa y demás, yo voy físicamente a su despacho. Claro.
es una cosa que no puedo repetir con cada persona de España, obviamente, ¿no? Porque aparte el ratio de conversión es mucho menor. Y con un profesional puedo ir a tener una reunión y ya está, pero que al final normalmente nos acaba generando un negocio a los dos. Con una persona particular es más fácil que se lo piense, que tenga dudas, que tal, ¿no? Es que literalmente no vivirías haciendo otra cosa, ¿no? Yo creo que haciendo reuniones. Entonces tenía esta dificultad. Segunda dificultad, como son informes que llevamos a juicio y para profesionales y demás, nos los trabajamos muchísimo. O sea, tú podrías ver un informe mío, que no te puedo enseñar por confidencialidad, pero si lo vieses, verías un informe de 100 páginas o más de 100 páginas en las que cada párrafo, te digo más, cada palabra del párrafo del informe tiene un porqué. O sea, hay una obra súper artesanal que le dedicamos muchísimo tiempo, pero no solo al escribir, que también, sino en la concepción y la estrategia de por qué se hace. O sea, la página 1 está ahí por un motivo y tiene esto por un motivo. La página 35 también. Y no puede ser de otra forma y es completamente personalizado para, pues en este caso, ¿no? Por ejemplo, el cliente que es, el investigado que es, la casa que vive el investigado, el tipo de baja que tiene el investigado, fundamental. No tiene nada que ver una baja por espalda que por depresión. Entonces, yo dije, a ver, estos informes tan económicamente quizás un poco más costosos, no los puedo poner para todo el mundo, ¿no? Porque al final yo lo que veo es que es completamente diferente la propuesta de valor que quiere un particular con un profesional en ese sentido. Es decir, un particular, si tú quieres saber si tu novia te engaña con otro, tú, vale, sí, hazme un informe, lo que quieras, pero tú quieres la foto. Tú quieres la foto de tu novia de la mano de otro entrando a un hotel, o el besito, o lo que sea, ¿vale? No quieres que me ocurra el informe, que igual ni te lo lees, ¿vale? Entonces, en ese sentido hice completamente lo contrario. O sea, te diría que casi estoy en los dos extremos del mercado en ese sentido. En el extremo de hacerlo todo, o lo que se parecería más en un mercado de bienes de más al lujo, con Fontanas y Cabré, y en la otra parte de, ¿cómo decirlo?, de ir a lo que tú necesitas, la parte que tú necesitas. El ejemplo. Antes los gimnasios, por lo menos aquí en Barcelona, yo recuerdo cuando era pequeño, que costaban 50, 60 euros o 70, pero porque tenían entrenador personal por cada X usuarios, un trato más personalizado, sauna, piscina, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego metieron un palo y revolucionaron el mercado entero, insisto, por lo menos en Barcelona, donde me he criado yo, cuando empezaron a decir, mira, te meto una sala de máquinas, ¿qué es lo que tú necesitas? Y la cuota son 25 al mes. Y la gente está contenta. ¿Por qué? Porque es lo que quiero yo, pagar por lo que quiero. No que los añadidos están muy bien para quien los quiere. Yo quiero pagar por lo que quiero. Entonces, en este sentido hemos hecho justamente lo contrario. Que es, oye, pagar por lo que quieres, por la foto. Por la foto y un informe y una atención y todo lo demás, ¿no? Entonces, he empezado de cero lo que sería una empresa o una marca, como lo quieras llamar, completamente diferente de detectives, que va enfocado a un público diferente y que se hace las formas como las quiere ese público, con el objetivo de que el detective pueda ser, o sea, de democratizar la profesión, de que pueda ser para todo el mundo. Como los psicólogos que hablábamos antes, o sea, que recurrir a un detective no se ha visto como algo extraño. Sino... No solo no se ha visto, sino que en la práctica eliminar todas las barreras posibles. Claro. O sea, yo en el momento en el que me planteo, o mejor dicho, en el momento en el que tengo un problema en este caso, de infidelidad, la primera barrera que existía o sigue existiendo para contratar a un detective, primero tengo que saber que un detective hace esas cosas, porque hay mucha gente que ni lo sabe. El desconocimiento, bueno, por eso creamos contenido, que es lo que estábamos diciendo. Siguiente barrera, hombre, yo he estudiado el mercado y he visto muchas webs de detectives, prácticamente son todas iguales. Según la ley, las puedes mirar todas. Busca detectives y son igual. Está muy bien. Pero al final yo, haciendo un ejercicio, poniéndome en el punto de vista del usuario, dices, oye, yo no sé lo que me voy a encontrar, ¿sabes? Yo no sé si voy a bajar, voy a ir a una puerta, voy a bajar a un sótano oscuro y va a haber ahí un tío jugándose un puro o esto que es, ¿no? Entonces, a este efecto... Creo que ayuda mucho, pues por ejemplo hicimos un vídeo con una clienta que nos explicaba su caso de infidelidad
y nos lo relatábamos todo, ¿no? Desde principio a fin, y creo que es muy útil para la gente que quizás esté en una situación similar, poder ver, oye, ¿no? Que es que esta chica me está contando la historia de cómo llamó, pero insisto, no para mí Daniel Fontanán, sino que otro detective seguramente te puede atender igual de bien en ese sentido, ¿no? Pero oye, le llamé, le conté, pasó, ves que también es una persona normal, que en ese caso yo estaba en un vídeo, pues con un polo bastante accesible a la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en definitiva, ir eliminando barreras hasta poder juntar esa necesidad con esa solución. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Haciendo Red Pill, creo que el logro es hacer algo diferente a lo que se hace en el sector. Ajá. Quizás el tener bueno, el diseñarlo desde cero ha sido complicado, ¿sabes? Hacer todos estos ejercicios, es decir, cómo junto todo esto y cómo le doy el encaje y la máxima accesibilidad posible a esto, porque no puedo hacer, no soy mago, no puedo hacer que un servicio cueste 50 euros, es imposible, porque vale más de coste, ¿no? Pero sí hacer todo lo posible por dando calidad, podría lo que quieres, ¿no? Eso ha estado bien, pero supongo que no la valentía, pero sí el apostar por hacer algo diferente en el sector, que ha sido disruptivo y demás, creo que es lo que ha empezado a funcionar, ¿no? Y al hilo un poco de esta anterior pregunta, porque puede haber cierta relación o no, Sí. ¿qué es para ti el éxito? Qué buena pregunta, tío. El éxito yo creo que tiene mucho que ver con estar en el camino que tú quieres recorrer, ¿sabes? O sea, en esta época que se está hablando mucho y mira, ayer comiendo lo comentamos, ¿no? Era como disciplina contra motivación, ¿no? Y últimamente se está hablando mucho de disciplina, disciplina, disciplina y yo pienso al revés, ¿sabes? Yo pienso más en la motivación. Porque la disciplina no es que esté mal y habrá quien le dé resultados, ¿no? Pero a mí se me hace pesado pensar en eso, tío. O sea, pienso que el discurso de levántate a las 5 de la mañana, hazte 1000 burpees, no te tomes una copa nunca más durante el resto de tu vida, a mí no me motiva nada. O sea, yo creo que haces eso y a las 2 semanas estás hasta donde yo te diga del tema. Y lo acabas dejando por tal. En cambio, cuando tú haces tu vida o tu camino más emocionante y un camino que merece la pena recorrer, pienso que eso es el éxito. O sea, yo creo que el éxito es entender que no seré feliz cuando esté en el punto final. Al revés, cuando esté en el punto final, tendré que plantearme otro punto, porque mi éxito es ser feliz durante el camino, ¿sabes? Entonces, con la disciplina es como, no, sufro todo esto para disfrutar cuando llegue aquí. Claro. Hostia, tío, a mí no me convence. Aunque me digas, me voy a jubilar a los 50. Mi padre se murió con 53. Y si te mueres tú, tío, porque con los niveles de estrés que manejas y durmiendo 5 horas al día, igual no te sorprende que te mueras con 50. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí el éxito es entender que si yo pudiese acortar el camino que estoy haciendo ahora, no lo acortaría. Yo ahora siento una realización personal y profesional como no la he sentido nunca, ¿sabes? Y fíjate que he podido tener puntos de mi vida bastante incluso hedonistas, o sea, de disfrutar de la vida y todo lo demás, pero nunca me he sentido así, ¿sabes? De tener alineado el quién soy con disfrutar de mi camino y con estar haciendo esto. Yo ya me siento en ese punto, ¿sabes? Y creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien. Creo que es algo en lo que tienes que trabajar, o sea, tú tienes que diseñar tu vida. Digo lo que me ha funcionado a mí, cada uno que haga lo que quiera, pero creo que tienes que diseñar tu camino para hacértelo estimulante e interesante. Ese es el punto. Y el día que llegue al punto, pues me generaré otro punto, pues si no entraré en depresión. Pero es que esto es como si yo te digo, oye, me dices, me gustan los videojuegos. Y digo, vale, te vendo un videojuego súper guay. Que es que es un... Bueno, yo de videojuegos no sé mucho, ¿no? Pero a mí me gustaba el FIFA. El único que me gustaba es el fútbol. Ah, sí, el FIFA. El FIFA. Es lo único que me gustaba. Me dices, te vendo un videojuego súper guay. Que es que tú siempre marcas y siempre ganas. Y tú acabas todos los partidos 15-0 porque todos no se mueven.
pues vaya rollo de videojuego, ¿no? Yo creo que nadie lo compraría. Y creo que es muchas veces lo que caemos en la trampa, y yo mismo he caído, de querer buscar una vida fácil y tal. Tío, menos mal que no la tienes. Porque el día que la tengas, no sé qué gracia tiene. Me estoy explicando, ¿no? Sí, sí. Y muy relacionado con la motivación. Muy relacionado con la motivación, porque es ese, y precisamente la posibilidad de poder fallar, de que te puedan matar en el videojuego, que puedas perder el partido. O sea, seguramente los partidos más guays que disfrutes jugando al FIFA no son ni los modos súper fácil, que pasa esto, ni el modo súper difícil, que no puedo ni ganar, sino los que te tienes que esforzar y está un poco ahí el reto, ¿no? De ver qué pasa, qué no. Entonces, en vez de tenerle miedo, quizás, y yo he caído mucho tiempo en eso, al fracaso, lo que sea, no, es que si no hay posibilidad de fracaso, o sea, si no puedo perder o no puede pasar una diferencia, no hay reto, el camino no es estimulante, ¿no? Entonces, estar en ese punto, que creo que te lo tienes que diseñar tú, creo que eso es el éxito. Me gustaría, si eres tan amable, que hagas una pregunta al siguiente invitado. O invitada. O sea, no se sabe quién es el siguiente No invitado. se sabe quién es. ¿Qué pregunta hacemos al siguiente Estilo libre. invitado? Pues bueno, ya que va de creación de contenido esto, pues le podemos preguntar qué es la técnica más viral para conseguir seguidores que ha obtenido de su experiencia de contenido. Vale, muy bien. Bueno, Daniel, siguiendo la pregunta de Xavi, gracias Xavi, me gustaría saber qué has venido a hacer aquí. ¿Qué significa eso? En este mundo, tu misión, tu propósito. Hostia, yo no tengo una visión de la vida muy espiritual ni nada de eso, ¿sabes? O sea, soy bastante escéptico con todo y bueno, pienso que sí tenemos la responsabilidad de vivir una vida acorde con nuestro potencial. Yo ahora, si te pudiese contestar algo, sí estoy en la misión de como decíamos antes, ¿no? De democratizar la investigación privada en España, de hacer que ese camino al final como los psicólogos, ¿no? Que antes eran para locos y ahora son para todo el mundo y ayuda a más gente, que hacer ese camino real o que sea más corto, ¿no? Porque al final es algo que pasaría incluso sin mí. Eso es el objetivo en el que yo estoy ahora, pero tampoco pienso que yo sea, ¿no? Aquí el salvador de nada, no, sino simplemente una persona que ha coincidido, pues eso, ¿no? Que es el contenido vertical. Da la casualidad ahora de que el contenido vertical nos da unas ventajas, los podcasts también. Soy una persona joven que ahora puede enseñar la cara, simplemente eso. Pero insisto, siempre pensando en la profesión y en la gente, es lo único que te podría decir. Pues nada, Daniel, muchas gracias por invitarme, no tanto por venir, por invitarme. Nada, tío, Y nada, le pondré todos sus recursos en la descripción del vídeo para que acudan a él. Ya ven que es un tío que, bueno, es muy cercano, explica las cosas muy fáciles y estará encantado de ayudarle. Chao, chao. Gracias, hasta luego.